siempre es un privilegio estar con ustedes, de verdad. Poder compartir con ustedes es una bendición, así es que lo hacemos con alegría, con gozo, y de verdad que estar aquí es un gran privilegio, y agradecer a esta casa que nos recibe con mucho cariño, a cada uno de los hermanos que nos atiende, que nos cobija. Creo que es una gran bendición tenerles con nosotros también, así que, y a ustedes que cada semana nos siguen, cada día están con nosotros también, bienvenidos una vez más a Minuto 30, este espacio que pretende hablar de diferentes temas y que la idea es que ustedes puedan integrarse y que tal vez en su casa usted siga la discusión después, siga dialogando. Si usted tiene una familia pastoral, pueda hablar sobre la familia, sobre la capacitación, sobre los temas que hemos hablado con Iván Tovar, rector del Seminario Teológico Bautista de Santiago. Pero sigamos hablando con Iván Tovar en estos días. ¿Y qué te parece, Iván, si hablamos de otra área que es importante, que no todos hacemos, por diferentes razones, porque no todos tenemos que hacer todas las mismas cosas? Tan simple como eso, ¿no? Así es. Pero Dios te ha dado también otra capacidad, que es la de poder escribir algunas cosas. Y en esa capacidad está el hecho de escribir algunos libros. Y yo quisiera que profundizáramos un poquito en estos libros, que nos contara, nos dijiste muy rápido en un programa hace algún rato ya, ¿no es cierto? Nos dijiste que cómo nacieron, pero vamos viendo un poquito más la minucia, que nos cuente algún detalle, alguna cosa rica de estos libros, aunque todo el libro debe serlo. Pero cuéntanos un poco de este libro que se llama Renovación, Transformación o Innovación. Ese es el tema de este libro, que es el primero, ¿no? El primero de tus hijos. Dicen algunos que cuando uno escribe, es eso, ¿no? Alguien dijo que los hombres tienen que hacer por lo menos 2 cosas, ¿no? Tener un hijo, no 3 cosas. 3. Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Me falta escribir el libro. Pero aquí está. Cuéntanos un poco de este libro, cómo nace, por qué, cuál es la temática en lo que puedas compartirnos de él. Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias nuevamente por la invitación y a nuestros hermanos que nos ven, ¿cierto?, en estas jornadas. Bueno, Renovación nace producto de una crisis ministerial. Un día, no recuerdo... ¿Por qué no cambio? ¿Por qué renovación? Sí, bueno, renovación porque yo tuve que vivir una transformación mental. Básicamente, tuve que repensar el ministerio de una forma distinta. Yo estaba un día predicando, como cualquier día domingo, termino de predicar, pasan los músicos a terminar el culto y mi esposa me habla y yo me doy cuenta en ese momento que no sabía dónde estaba, perdí la noción espacial. Mi esposa me hablaba, yo sabía que era mi esposa, pero no me acordaba nada de lo que prediqué. Y había predicado hace 5 minutos. Llegamos a la casa, esa noche fui a parar a la urgencia y a partir de ese día comenzó un proceso largo de un montón de visitas al médico, un montón de exámenes para pesquisar, claro, qué es lo que me había pasado. Yo podría decir que siempre me cuesta mucho describirlo, pero yo no me sentía completo, no me sentía entero, no sé cómo decirlo, siempre me cuesta explicarlo. Bueno, finalmente llego al psicólogo, el psicólogo me hace una interconsulta para ir a un psiquiatra. Me daba una vergüenza decir esto hace años atrás, pero el Señor me sanó justamente renovando mi mente y el psiquiatra me prescribió una receta y entre otras cosas me dijo, lo que usted tiene que hacer es dejar lo que está haciendo. Es decir, el psiquiatra me dijo que tenía que dejar el ministerio. Desde ese día a mí se me cambió todo. ¿Dejarlo definitivamente? Sí, cambiarlo. ¿O dejarlo en algún rato? No, definitivamente. Nunca más. A usted esto le está enfermando. Yo le expliqué todo lo que hacía, con lujo de detalle. Y claro, efectivamente, mi agenda, y yo creo que como la de muchos pastores, simplemente está repleta, no hay espacio donde meter más. Entonces, en ese momento, yo tuve que repensar todo. Y vino un proceso de renovación donde yo tuve que hacerme preguntas incómodas. ¿Por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo? ¿Por qué estaba en el ministerio?
qué es lo que me movía, cuál era mi motivaciones que habían detrás de esto, cuánto del deseo de ser visto, observado, aplaudido, todas estas cosas que están medias ocultas en el corazón de los pastores, pero que están presentes ahí y que generan tensiones, ¿cierto? Fueron surgiendo en estos diálogos que yo tenía y que también me auxilié con amigos que me ayudaron a salir de este proceso con mucha oración. Bueno, y eso se fue ejecutando de a poquitito. Pero eso significa ser honesto en la pregunta y en la respuesta. Absolutamente. De hecho, yo tuve que sincerar mi corazón, tuve que abrirme y tuve que transparentar mis luchas. Es decir, ese evento me ayudó a mí a sacar de verdad quién era Iván Tobar. Ya un pastor que ministraba a la iglesia ya hace una buena cantidad de tiempo, tenía mis responsabilidades, era desde el punto de vista de alguien que observa de afuera, un pastor, podríamos decir, respetado, que le va bien en su ministerio. Pero cuando tú sacas a luz lo que de verdad está, tú te das cuenta que está lleno de contradicciones, de cuestiones que tienen que resolverse y que yo tenía que resolver. Entonces fue un proceso como de autolimpieza, ¿cierto? Yo le llamo renovación. Entonces tuve que ir al texto bíblico, obviamente, y repensar muchas cosas de la vida ministerial y poner al Señor en primer lugar, justamente para poner las prioridades, como tú me preguntabas hace una semana atrás, justamente en ese sentido. Es decir, repensar el ministerio y reenfocarlo y poner toda mi confianza en el Señor. Ahora, eso, producto de todo ello, en algún momento yo dije, esto tengo que escribirlo porque creo que le haría bien a otros pastores que viven las mismas experiencias, tener una guía, un camino de por lo menos saber de que alguien pasó por esto y que tuvo la capacidad o la apertura de corazón de transparentarlo. Yo recuerdo el día cuando me paré delante de la iglesia y yo le pedí públicamente perdón a la iglesia por un montón de cosas. A partir de ese día yo me transformé en una persona muy abierta con la... ¿Cómo lo recibe la iglesia? Al contrario de lo que mucha gente me dijo. Muchos me dijeron que yo cuando abriera mi corazón y pidiera perdón, lo que iba a ocurrir es que iba a perder autoridad en la comunidad de fe. Fue todo lo contrario. La iglesia me acogió, me amó, me entendió y yo creo que mi autoridad pastoral creció de manera muy importante en esa comunidad y también creo que afuera, producto justamente de mostrarme cómo soy, vulnerable, dejar de ser el pastor perfecto que me habían impuesto a ser y yo me creí el cuento, por decirlo así, y también quise replicar en mi propia vida ministerial. Así surge este libro y que ha sido una bendición porque creo que ayuda mucho. Hago un símil con toda la historia de Elías, ¿cierto? Cuando él tiene que repensar tiene que ir a la fuente, ¿cierto? Y tiene que, bueno, hago toda una lógica para encaminar también mi propio testimonio. Eso entonces, Iván, echa por tierra lo que muchos dicen, especialmente algunos movimientos, que el pastor no puede pasar por crisis de esa naturaleza. El pastor no puede tener, ¿cuánto se llaman estas? Depresiones. ¿Puede un pastor tener una depresión? Absolutamente, no tengo ninguna duda. ¿Es evangélico? ¿Confía en el Señor? ¿Puede pasar? Sí, yo no tengo ninguna duda que así es y de hecho en la práctica lo que veo es eso. Por eso que recibo con resistencia cuando un hermano le comenta a otro que no está bien y el hermano dice, pero ¿cómo? Tú eres un hijo de Dios, debes de confiar en Él. Es decir, minimizando completamente el sentir de esa persona. Esa persona después no quiere hablar más, no quiere contar nunca más sus problemas, porque si va a una iglesia donde se espera que todo sea perfecto, entonces difícilmente se va a poder restaurar en ese lugar. Por eso que yo en mi iglesia siempre les comento a los hermanos que me encantaría poner un letrero por fuera que diga se prohíbe el ingreso a gente perfecta, ¿cierto? Porque la iglesia está formada por gente imperfecta. Aquí hay enfermos. Y aquí estamos los enfermos justamente. Claro, ahora, eso implica que tú estás de acuerdo con que Elías tuvo depresión. No tengo ninguna duda. Eso implica que tú tocaste delante el tema en otro programa, tocaste el tema de Jesús en Getsemaní. ¿Sería ese un momento depresivo? Yo creo que ese fue un momento que... El de Elías y el de claro. Jesús, ¿si nos puedes compartir eso? Yo creo que esos momentos grafican al hombre Jesús. ¿Ya? Jesús cuando anduvo en la tierra, desde mi punto de vista, no caminó con ventaja, por decirlo así, ¿ah? Porque es el Hijo de Dios, entonces, bueno, estaba inmunizado ante las tentaciones. No, Jesús fue tentado en todo. Así lo dice Hebreos, ¿no? Así lo dice. Hebreos dice. Dice que fue tentado en todo, sí. Por tanto la tentación no es un pecado. Jesús no pecó por ser tentado, pero fue tentado, ¿cierto? Lo importante es que él... No cedió a la tentación. Claro, no cedió, por tanto, pero él estuvo expuesto. Y yo creo que Elías, Jesús, en su humanidad, David y tantos otros, ¿no? Ellos vivieron la experiencia propia
de enfrentar situaciones muy complejas y en algunos casos se quebraron completamente delante de las situaciones. Yo creo que la experiencia de Jesús grafica, ¿cierto?, que la humanidad, por muy conectada que esté al propósito de alcanzar justamente lo que Dios espera a nosotros, estamos siempre en la posibilidad de fallar. Aún ahí, en el momento donde se espera que todo funcione, podemos equivocarnos. Por eso que creo que hay que vigilarse permanentemente desde el punto de vista espiritual. ¿Se puede pensar entonces, Iván, que cuando Juan está en la isla de Patmos, no alcanza la depresión nada más que por la experiencia extraordinaria de que el Señor le muestra lo que va a ocurrir en los últimos tiempos? Sí, yo creo que esa... Porque pudo haber sido un momento de depresión. Sí, bueno, sí, alguien podría leer eso como una acción que va completamente en la línea distinta, que lo libera, sí. Yo creo, yo siempre he pensado, y tengo una frase, yo digo que nosotros nos sanamos sirviendo. Eso yo creo que en mi caso, en respecto de este libro y respecto de la experiencia de otras personas que han vivido crisis importantes, creo que si bien hay que retraerse, bajar un poco las revoluciones, ¿cierto?, y repensar la vida ministerial, pero creo que es importante no desconectarnos, porque creo que hay un peligro en eso. Creo que es importante. Nosotros somos pastores, fuimos llamados a servir y no podemos no servir. Es parte y es la esencia de cada cristiano. Perfecto. Vamos al siguiente libro, porque si no nos vamos a pasar todo el tiempo en ese. De ahí vamos a decir que está ahí saliendo en el GC tu Instagram para que los hermanos puedan llamar si quieren obtener el libro. Pero este dice una iglesia restauradora. ¿Es una iglesia, la iglesia un hospital? Sí, yo creo que... ¿En otras palabras? Yo creo que, ocupando una expresión del pastor Pablo Deiros, yo creo que la iglesia es una comunidad terapéutica. Ya es una comunidad terapéutica y por tanto creo que es un espacio propicio para que lleguen las personas que están quebradas, que están destruidas, que están enfermas de múltiples enfermedades, no solamente la física. Creo que la iglesia es el espacio propicio para sanar el corazón de las personas. Yo creo que eso es una imagen que yo tengo de la iglesia como un botón de muestra del reino de Dios. La iglesia, obviamente, la iglesia no es el reino de Dios, pero la muestra es el botón de muestra del reino de Dios. Yo creo que una iglesia, por esencia, es una iglesia que debe ser restauradora, poniendo la gracia por delante. Este libro nace de la propia experiencia de la iglesia que tengo la bendición de pastorear, la iglesia Bethesda en la comuna de Lo Prado, una iglesia que en su tiempo se llamaba Blanqueado, porque respondía a la lógica, ¿cierto?, del lugar geográfico donde estaba. Mi pastor anterior nos impulsó a cambiarle el nombre a Bethesda, y Bethesda significa casa de restauración. Nosotros, de alguna forma, nos apropiamos del nombre y fuimos observando que nuestra propia iglesia, si quería hacerle honor, por decirlo así, a su nombre, tenía que hacer cambios importantes. Y uno de esos cambios es que había un montón de prácticas dentro de la iglesia que son muy propias de las iglesias, por decirlo también, ¿cierto?, que son cada cierto tiempo. Por ejemplo, los pastores duraban un cierto tiempo, se iban, ¿cierto?, la iglesia se dividía, se fracturaban las iglesias, pugnas de poder, situaciones más parecidas a la política interna de las iglesias, situaciones que uno dice, estas cosas no pasan en la iglesia, pero pasan en las iglesias. Entonces uno dice, ¿es esta la iglesia del Señor? Uno dice, cuando va al Nuevo Testamento observa una realidad diferente. Entonces nosotros tuvimos que sanarnos como congregación. Y el tránsito de pasar de una iglesia enferma, como yo digo acá, a una iglesia con propósitos de restauración, es lo que yo escribo en este libro, mostrando el camino que nosotros recorrimos. Por cierto, no pretende ser normalizada, es la realidad particular que nosotros vivimos, pero creo que aquí hay principios importantes. Este libro ha sido de mucha bendición para mi vida y creo que por el testimonio que tengo de vuelta, ha sido de bendición para muchas congregaciones que han encontrado acá un camino de esperanza para aquellas iglesias que están quebradas por cuestiones históricas, ver un camino de cómo resolverlas. Básicamente en este libro hay principios de restauración para comunidades que se autocomprenden enfermas. Si una iglesia piensa que está bien, este libro no le va a servir. No le sirve. No le sirve. Pero si yo pienso que algo no está bien en mi propia comunidad o mi propia realidad pastoral, porque este libro también se conecta con el anterior en el sentido que también aquí hay un proceso de restauración pastoral. Los pastores también tuvimos que hacer nuestro propio ejercicio de restauración para restaurarnos con la iglesia y la iglesia con los pastores. Bueno, aquí hay una experiencia que en nuestro caso nos demoró casi 10 años. Eso, lo que quiero decir con eso es que nuestra iglesia estaba muy dañada. Nos tomó cerca de 10 años ser la iglesia que somos hoy día, que desde mi punto de vista es una iglesia sana. No perfecta, pero sí sana. Ahora,
Eso implica entonces que el proyecto de iglesia obedece a un trabajo de restauración de la iglesia. Sí. Y del liderazgo y de confianza, porque cuando tú tienes más pastores en tu iglesia, en tu entorno, significa también un sentido de confianza. ¿Cómo tú logras que confiar en aquellos que están contigo en el ministerio y cómo están ahí? Por lo tanto, es un libro que va a llevarte a eso. Sí, siempre recuerdo, nosotros al comienzo de todo este proceso, nosotros tenemos un ministerio en la iglesia que lo llevamos hace muchos años que se llama Abrazo del Padre. El Abrazo del Padre es una jornada de restauración, donde las personas vienen, están durante un día con nosotros, tienen que apartar todo el día para eso, y es un golpe al perdón, al reencontrarse con el Señor. Es un impacto muy profundo en la vida espiritual de las personas. En ese trabajo confluyen personas que ayudan a atender, ¿cierto? A abrazar, a contener, a orar por las personas. Cuando estábamos al comienzo de construyendo este ministerio, yo recuerdo que yo les pedí a mis hermanos, que iban a ser como parte de este equipo, les dije, por favor, escriban en una hojita el peor pecado que ustedes hayan cometido. No voy a dar ninguna instrucción, solamente escríbanlo. Obviamente, varios me miraron con cara de, ¿qué va a hacer con esto? ¿Se va a compartir? ¿Lo va a leer públicamente? Y le dije, no, la instrucción es, escriban ahí lo peor. Entonces, siempre recuerdo uno que se puso a escribir, escribió, pero el otro, el 95% no escribió nada, se miraban con temor. La conclusión de ejercicio fue el siguiente y que aplica para nuestra iglesia. No le pidas a otros hacer lo que tú no estarías dispuesto a hacer en el ámbito de la restauración. Restaurar significa pedir perdón, significa exhibir mis bajezas, significa exhibir mis pecados, significa mostrar lo que soy de verdad. Nuestra iglesia es una iglesia muy abierta. Los pastores pedimos públicamente perdón por los errores que hemos cometido, por los pecados que hemos cometido y los exhibimos. Luchamos con los hermanos, le decimos, en esta iglesia estamos todos en el mismo bote, así ocupamos esa expresión. Todos estamos sujetos a las mismas vaivenes del ir y venir del ministerio. Todos estamos afectos a los mismos problemas, solamente que somos pastores y tenemos una responsabilidad superior que cumplir sobre eso. Pero todos necesitamos restauración. Por tanto, esas lógicas se fueron instalando en nuestra iglesia y son esas lógicas las que yo pongo en este libro a modo testimonial, porque creo que es importantísimo de que si yo quiero propiciar restauración para las personas que vienen a mi iglesia, yo tengo que haberla experimentado primero. Y todos nosotros necesitamos ser restaurados. Yo les digo a mis hermanos, yo como pastor no es que fui restaurado, yo creo que uno siempre está en proceso de restauración, en algún área, en cualquiera que sea. Y por tanto, cada día que logramos vencer es un día más de victoria en el Señor, ¿cierto? Pero seguimos batallando con la próxima que viene. Es decir, es un camino de perfección permanente que la Biblia le llama santificación. Perfecto. Bueno, vamos al tercer libro que tú tienes acá y que se llama ¿Cómo desarrollar una pastoral social desde la iglesia? ¿Sí? Una experiencia que nosotros hemos experimentado como congregación. En la Biblia decía que tenemos que amar al extranjero. Pero en Chile prácticamente no teníamos extranjeros. ¿Cómo amar al que no tienes? Era fácil. Amamos a los chinos, amamos a los de Norteamérica, amamos a los de Sudamérica, los amamos a todos. Pero no teníamos nunca la oportunidad de estar con ellos. Pero fíjate que por lo menos en nuestra propia experiencia, nosotros tenemos aproximadamente, yo diría, de repente me da hasta susto, casi un 50% de hermanos extranjeros como miembros de la iglesia, más o menos. Y yo le digo a ellos, gracias al Señor por traerlos. Porque con ustedes aprendí lo que ese texto dice, amar al extranjero, con su cultura, con su idioma, con sus costumbres, con un montón de bendiciones, pero también falencias. Pero no lo podía hacer. Pero cuando hablamos de lo social, va también en ese punto. ¿Cómo este libro puede ayudarle a mi iglesia? ¿Todas las iglesias tenemos que hacer, ser Bethesda una actividad social? No, en absoluto. Yo pienso, y de hecho, volviendo al libro anterior, este libro, además de mostrar los principios de restauración, muestra cómo nosotros como comunidad local, como iglesia local, encontramos nuestro propósito ministerial. Es decir, nosotros somos una iglesia que nos dedicamos a la restauración.
Eso es lo que hacemos básicamente. Por tanto, todos los programas de la Iglesia confluyen en esa línea. Nos dio visión, nos dio norte, nos dio propósito, permite que todo se oriente en ese sentido. Por tanto, nosotros no estamos todos los años evaluando qué vamos a hacer el próximo año. Ya sabemos lo que vamos a hacer, solamente que vamos perfeccionando nuestros programas. Justamente la acción social viene a ser el brazo de restauración de la Iglesia, pero en lo social. Cuando creamos nuestra fundación, que es la Fundación Bethesda, nos demoramos cerca de 15 años en desarrollarla, aun cuando la visión ya estaba puesta en el corazón. No lo hicimos antes, ¿por qué? Porque teníamos que restaurarnos. Porque yo fui testigo de proyectos sociales de iglesias que dividieron a la iglesia. Porque se manejaron de manera equivocada, hubieron muchos problemas internos, eran la iniciativa de unas personas en particular, pero la iglesia en conjunto no estaba comprometida con esos proyectos sociales. ¿Lo social divide la iglesia? Yo creo que lo social tiene el potencial de dividir si es mal conducida. Yo doy gracias a Dios no porque lo condujimos bien, sino que porque fuimos cautelosos en conocer un montón de experiencias. Yo me entrevisté con muchas personas que tenían o habían desarrollado acciones sociales desde sus iglesias y que se habían dividido por eso. Entonces yo dije, yo no quiero hacer algo en la iglesia que divida la iglesia, porque sabía que este era un tema complejo, pero al mismo tiempo sabía que era de tremenda bendición sin saber lo que venía. Cuando llega la pandemia y cuando llega toda esta venida, como tú señalas, ¿cierto?, de personas extranjeras a nuestras iglesias, nosotros, gracias a Dios, teníamos la plataforma para hacerle frente a eso, porque igual que tú, yo también siempre he enseñado en la iglesia que debemos amar al extranjero, porque alguna vez el pueblo de Israel fue extranjero. Claro. Por tanto, no podemos olvidar ese principio, así que bienvenidos son. No tenemos la proporción de extranjeros que ustedes tienen en su iglesia, tenemos una proporción menor, pero tenemos una proporción muy, muy variada. Además, creo que le enriquece mucho la iglesia justamente la multiculturalidad. Creo que eso nos ayuda mucho incluso para pensar en las misiones. Este libro lo que hace... Este libro responde 21 preguntas, que son las preguntas que normalmente las iglesias locales se hacen cuando se preguntan ¿cómo se hace acción social? ¿Tengo que crear una organización? ¿Cómo tengo que asociarme con la municipalidad? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que crear una ONG, una fundación, una corporación? Un tipo, otro tipo, ¿hay ventaja y desventaja en una y otra? ¿Dónde queda la separación de la iglesia y el Estado? Bueno, exactamente, ¿dónde queda esa? ¿Recibo fondos no de esto? ¿Cómo confluye esto? ¿Cómo conversa este proyecto con el proyecto de la iglesia? ¿Son entidades separadas? ¿Son personas jurídicas diferentes si es que vamos a trabajar con personas jurídicas? ¿Tengo que hacer persona jurídica o lo puedo hacer de otra manera? ¿Necesito un abogado para hacer esta o esta otra cosa? Bueno, todas esas preguntas son las que nosotros nos hicimos, nos costó un montón y que fuimos desarrollando con nuestra fundación. Yo creo que la Fundación Bethesda hoy día es una fundación que se dedica tiene varios programas, pero uno de los centrales que ha hecho desde ya hace un tiempo atrás es el trabajo con la gente en situación de calle. Nosotros tenemos experiencias muy dolorosas, por ejemplo, puedo decir una, nosotros en plena pandemia abrimos nuestros albergues y a los 2 días falleció un interno en nuestro templo. O sea, en el templo falleció una persona, pero falleció en el templo. ¿Por qué digo esto? Porque esa persona falleció calentita en una cama, cobijada, habiéndose alimentado esa noche. Ella podría haber muerto en la calle, en el suelo, abandonado. Entonces, esas experiencias son las que a nosotros nos bendicen mucho porque nos permiten trabajar la restauración con los internos. No solamente le damos techo y le damos comida, sino que tenemos experiencia de haber bautizado a un montón de personas que han pasado por nuestros albergues y que hoy día son miembros de la iglesia y participan con nosotros como hermanos que han recuperado su familia, tienen una dirección para poder ponerla en sus currículum cuando van a buscar trabajo. Algunos tienen trabajo, recuperan familias, recuperan matrimonios, recuperan hijos. O sea, ese es el objetivo de nuestra fundación, de llevar la restauración a través de lo social. Tal vez uno de los grandes temores, Iván, sea que no tenemos los recursos. Por eso yo te hablaba de la separación de la iglesia y el Estado. ¿Cómo somos capaces de combinar esto? El Estado tiene recursos para que yo pueda tener un trabajo social con mi iglesia. El Estado puede decirme, mire iglesia, porque, a ver, yo escuché al presidente hace un tiempo decir lo siguiente, presidente de la República, y él dijo, ustedes llegan antes que nosotros a todos los lugares. Es decir, hay una catástrofe, la primera que llega en la iglesia, a través de distintas entidades. El Ejército de Salvación, la iglesia del barrio, una iglesia muy pequeña, una iglesia a veces sin recursos, pero llega a ese lugar. Así es. El Estado llega cuando ya hay gente que está dando que comer, cuando ya hay gente que llevó frazada, cuando ya hay gente... Es más, esa gente incluso sigue haciéndolo y el Estado muchas veces se resta.
Pero no es el tema de hablar del Estado aquí, en otro momento lo podemos hacer. Y sería muy bueno hacerlo. Y lo vamos a hacer en este programa Minuto 30. Pero necesito, ¿me desfinancio como iglesia cuando empiezo a ponerle recursos a esto? Sí, yo creo que depende del... ¿No me dará temor eso? Sí, yo creo que depende del modelo Me que quedan uno... 5 minutos. Yo creo que ese es el modelo que uno tiene que seguir. Este libro lo que muestra son distintos modelos. Nosotros el modelo que tomamos, que no digo que es el mejor, es el que a nosotros nos acomoda como iglesia, es uno de los modelos. ¿Cuál fue? Fue desarrollar una fundación con una persona jurídica independiente a la iglesia. Son dos instituciones diferentes. Están conectadas, sí, están conectadas por sus directorios. Justamente, claro, para cautelar la visión, porque si no se nos puede ir la fundación en una dirección que va en una dirección distinta de la iglesia, que lo que busca justamente es propiciar la restauración a través de su programa. Conectamos la restauración. Entonces, nuestra fundación es una fundación sin fines de lucro, pero no es una fundación confesional. No es la Fundación Bautista Bethesda, es la Fundación Bethesda. Y por tanto, en ese sentido, puede estar abierta a recibir fondos de distintos orígenes, porque no es confesional. Por tanto, no es que el Estado le pase a la iglesia. La iglesia es otra realidad, aun cuando hay fondos que se derivan. No, fondos que van justamente para beneficiar algunos programas de la iglesia, por ejemplo, que tienen que ver con situaciones de droga o cosas así. Pero para el 99% de las otras realidades y complejidades sociales, la iglesia no recibe fondos, pero sí este tipo de organizaciones. Entonces nosotros elaboramos ese tipo de fundación porque nos permite por ahí capturar fondos. Por ejemplo, los albergues reciben un financiamiento, ¿cierto?, para poder hacer lo que nosotros hacemos. Pero cuando se acaba el financiamiento, cuando se acaba el frío, ¿cierto?, lo que nosotros hacemos es que premiamos a los internos que se han portado mejor, hay todos unos protocolos aquí, ¿cierto?, y les damos residencia. ¿Qué significa eso? Que le damos techo. Viven con nosotros, viven en una propiedad que pertenece a la iglesia. Y es la iglesia la que financia todo eso, a través de ofrendas, doy el aviso, ¿no? Este sábado tenemos un bingo, ya justamente en la fundación para ayudar en este aspecto. Iván, los hermanos pueden adquirir estos libros? Sí. Nos quedan 30 segundos. Se pueden comprar de manera presencial, pero también en la librería y también se pueden bajar por Amazon o en la plataforma de Apple. Perfecto, amigos. De verdad, una vez más, gracias Iván, un placer tenerte con nosotros y gracias a ustedes por seguirnos cada semana y esperamos que sigan con Minuto 30. Dios les bendiga. Gracias Iván. Gracias, bendiciones.